Principio de conservación de la carga. Para que podamos estudiar el principio de conservación de la carga, debemos recordar que una forma de electrificar un cuerpo es mediante la frotación. Aquí tenemos dos cuerpos que son eléctricamente neutros y que están antes de frotarlos. Cuando nosotros iniciamos el proceso de frotación, los electrones pasarán de un cuerpo al otro. Por lo tanto, al frotar quedarán cargados eléctricamente. Recordemos que si van a aparecer una cantidad de cargas de un signo en el otro cuerpo, entonces aparecerán el mismo número de cargas, pero de signo contrario. Entonces, el principio de conservación de la carga dice que la carga eléctrica de un sistema cerrado permanece constante en todo proceso físico. Teníamos cuerpos neutros y esto quiere decir finalmente que Q1 más Q2 va a ser igual a 0. Es decir, si nosotros despejamos Q2, está sumando, pasa del otro lado restando. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de cargas del cuerpo 1 deberá ser igual a la cantidad de cargas que aparece en el otro cuerpo, pero con signo contrario. Estudiemos ahora los tipos de materiales. De acuerdo a la electricidad, existen los que son conductores, es decir, los que conducen muy bien la electricidad. Las cargas en estos materiales se pueden mover fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones van a poder pasar de un átomo a otro y se van a poder mover a lo largo del material. Si nosotros hiciéramos la analogía con el movimiento de un vehículo a través de una carretera, irían todos trasladándose de un lugar a otro sin ningún problema. Esto quiere decir que en los materiales conductores, los electrones que están más alejados del núcleo, llamados también electrones libres, se encuentran cerca de los átomos vecinos, por lo que es difícil saber si pertenecen a uno o a otro átomo. Dependiendo si los materiales conducen la electricidad o no, pueden clasificarse en conductores, aislantes o semiconductores. Los conductores pueden ser los metales y estos generalmente son muy buenos conduciendo la electricidad. Por ejemplo, el hierro, el oro, el cobre. Ahora, analicemos el caso particular del agua. Esta puede ser muy buen conductor si tiene sales o minerales. Por ejemplo, el agua del mar conduce la electricidad. El agua de beber también conduce la electricidad puesto que tiene sales y minerales. La plata es otro ejemplo de un buen conductor de electricidad. Otro tipo de materiales son los aisladores o aislantes. En este las cargas no se pueden mover fácilmente. Que si nosotros hacemos la analogía con la autopista, es como si los carros se movieran en todas direcciones, chocaran unos con otros, de tal manera que llega un momento en el que no van a poder desplazarse. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Los electrones se encuentran muy fuertemente ligados al núcleo. Por lo tanto, es difícil que sean cedidos a otro átomo, y esto hace que estos materiales sean aisladores. Ejemplos de materiales aisladores son la madera, el corcho, el plástico, el vidrio y el caucho. Como mencionamos también hace rato, el agua podría ser buen aislador siempre y cuando estemos hablando de agua pura. Otro tipo de materiales son los semiconductores. Estos tienen la característica de que bajo ciertas condiciones cambian sus propiedades eléctricas permitiendo cierta movilidad. ¿Cuáles pueden ser estas condiciones? La humedad es un factor importante. Un ejemplo de un semiconductor es el carbón. Este es utilizado en centrales eléctricas. El germanio también es semiconductor y se emplea en los radares y amplificadores de guitarras eléctricas. Finalmente, el silicio es
también un semiconductor y es usado en los núcleos de los transformadores eléctricos. El electroscopio es un dispositivo muy sencillo que se utiliza para detectar y para medir cargas de pequeña magnitud. Sus elementos son laminillas delgadas de un conductor o de un material que conduzca la electricidad. Va a tener en la parte superior un aislante en donde se van a sujetar y esta va a estar rodeada por un metal. Las placas o las laminillas tienden a separarse cuando están cargadas de cargas del mismo signo. Muchas gracias. Espero que el video te haya sido de utilidad.